Todos los días tomamos decisiones. Cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy, toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Ponte Exa. Yo no sé tú, pero para mí este momento es muy importante porque es el momento de un encuentro que tengo contigo donde quiera que te encuentres. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el cual estés escuchando este programa. Porque ya sabes que el programa Por el placer de vivir se transmite en diferentes horarios en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Pero también hay gente que sintoniza el programa a través del internet o baja los programas de los podcasts que están en iTunes, en los cuales hemos estado, gracias a Dios, en los primeros lugares durante los últimos 2 meses, lo cual les agradezco a Dios y a ustedes. No sabes cómo a veces una noticia puede llegarnos a impactar tanto. Por ejemplo, cuando me llama un radio escucha silencioso, que dejó de ser silencioso, porque se puso en contacto conmigo, y me dice que me escucha siempre a través de ese sistema de los podcasts, que los baja de iTunes, y me dice, ¿sabías en qué lugar se encuentra el programa? No digo yo el programa, porque somos un equipo los que hacemos el placer de vivir. No sabes la alegría que me da, y sobre todo el orgullo que siento de pertenecer a MBS Radio, a Guadalupe Radio en los Estados Unidos, y a las diferentes estaciones donde se transmite o retransmite el programa. Muchísimas gracias. Hay noticias que te alegran, noticias que te agüitan. Todos recibimos noticias buenas o las que consideramos no tan buenas, por no usar la palabra mala. Todos, ¿eh? Hay momentos en la vida en los cuales, bueno, ¿para qué me lo decía? Bueno, hay gente imprudente que va y dice una mala noticia en el peor momento, como supe del caso de una mujer que antes de casarse va a la prima chismolera y va y le da la noticia, oye, nada más para decirte que si no llega nuestra abuela es porque hoy se puso muy grave. A ver, ¿por qué se lo dice antes de entrar al altar? La novia llora y llora. Es una verdad, decía la prima y defendiéndose. Y todos los primos contra ella, la mamá de ella. Oye, qué imprudente, mijita. ¿Por qué se te ocurrió decirle? Ella se pudo haber casado, pudo haber disfrutado ese momento, y pudo haber evitado recibir una noticia tan impactante como esa, porque la abuela había sido como la madre para ella. Le habían dicho que no iba a ir a la boda porque se encontraba un poquito delicada de salud, pero no en estado de gravedad. Total que ella por la mañana fue, le pidió su bendición, se fue a maquillar, a arreglar y demás. Ella, la novia, andaba radiante. Después de ese momento, ella entró llorando al altar. La fiesta para ella fue sumamente triste. Una noticia que es una verdad, pero que, número 1, no se dijo con la prudencia adecuada. 2, a lo mejor no era el momento, porque ella no podía hacer nada en ese instante para poder mejorar la salud de su abuela. Noticias desagradables, hay gente que sabe decirlas, hay personas que no sabe cómo decirlas. Yo en la carrera de medicina, en 4 ocasiones me vi obligado como estudiante de medicina, porque el médico residente o el externo me pedía, César, ve tú diles que ya falleció el niño. Bueno, tú no puedes imaginarte para alguien que puede considerarse emotivo o sensible, o ir a decirle a una madre que su hijo falleció. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo le explicas a unos hijos que su mamá acaba de morir cuando hace 1 hora venían en la carretera que venían de Puebla hacia Monterrey, y de repente, en menos de 1 hora, la mamá ya no existe? La trasladaron llegando a Monterrey, donde fue el accidente, entrando a la ciudad, y bueno, muere la mujer. ¿Y cómo le dices a sus hijos que estaban afuera? ¿Cómo le das la mala noticia a alguien sobre una enfermedad a la cual le tememos tanto? Como ya sabes qué palabra, usamos la palabra cáncer, y en aquel tiempo decirle a alguien que tiene cáncer es una situación muchísimo más difícil que ahora, que hay tantos medicamentos, tantas terapias. Actualmente tú y yo sabemos que gracias a Dios la palabra cáncer ya no es igual a muerte como lo era anteriormente, cuando no había tantos medicamentos, tantas quimioterapias, tantas radioterapias.
o tantas terapias alternativas que han beneficiado a tantas personas, incluyendo la fe, la oración. Bueno, si supieras los casos que me he enterado últimamente, y que estoy seguro que tú también tienes muchos. El dar noticias nos puede llegar a impactar tan fuerte que nos puede ocasionar un trauma que puede durar hasta meses o años o toda la vida. Hay noticias que de repente escuchamos en los medios de comunicación y en ese momento nos quedamos helados. Se te detiene, cuando te da una mala noticia sin prepararte, se detiene la respiración, inspiras y te quedas así. ¿Cómo? Y luego inmediata, ¿pero cuándo? Aunque sea alguien que ni conociste, ni trataste, no es de tu familia, pero es una figura pública, y esa persona hizo algo, o fallece, y te impacta mucho. Simplemente recientes, por hablar de alguna de las noticias. Cuando muere Jenny Rivera, yo sinceramente, pues es una... Muere después de un concierto en la ciudad de donde yo soy, volando hacia Toluca, una madrugada, y en la mañana empiezan los rumores de que se perdió el avión. Bueno, no soy fan de Jenny Rivera. Sí veía de repente La Voz México, pero así que fuera adepto a la música de Jenny Rivera, no, la verdad no. Oye, pero era una persona que pública, querida por millones de personas en América Latina. Su música estaba trascendiendo, la forma como la cantaba, sus arranques de ira también muy especiales, le cantaba a las mujeres de tal forma, pues, un estilo muy similar a Lupita D'Alessio, donde decía sus verdades a los hombres y las mujeres le aplaudían a rabiar, y hombres también. Bueno, cuando muere con Arturo Rivera, con Mario Macías, Jacob, y creo que Gerardo era su peinador, pues fue una noticia que impactó a muchos, y más a los que volamos mucho, y que yo al día siguiente, bueno, el lunes, esto fue a la madrugada del 9 de diciembre, y yo el lunes tenía un vuelo también hacia un lugar donde teníamos que ir en vuelo privado, y oye, pues con el miedo, aunque no lo quiera, y llegas al aeropuerto y los pilotos platicando, y cómo sucedería, y hipótesis, esa era la plática. Cuando renuncia el Papa Benedicto XVI, no me digas tú que también, seas o no seas católico, pues fue una noticia como que ¿por qué? Y empiezan las especulaciones, que por cansancio, o sería por otras razones. Cuando la profesora Elbester Gordillo, líder del sindicato de maestros, fue detenida y acusada de presunto desvío de fondos, presunto desvío, así, presunto, para su uso personal, y venían las fotografías en las tiendas a las cuales le damos la vuelta en Estados Unidos, y mejor nos vamos allá a las baratitas, pero oye, inmediatamente, y todavía otra acusación relacionada con crimen organizado. Bueno, ya, no me digas que no te impactó. La quieras o no la quieras a la maestra, te impactó, y te impactó mucho verla en el juzgado cuando ella está dando su primera declaración. Y si nos vamos y nos remontamos en el tiempo, cuando muere la princesa Lady Di, oye, hasta te acuerdas dónde andabas cuando te dijeron. Yo me acuerdo dónde estaba, es más, me acuerdo quién me lo dijo. Y espérame, pues yo ni la traté, ni la conocí, brincos diera ella, pero yo no la traté, no la conocí, no supe. En alguna ocasión que fui a Londres me tocó ver que ahí en el Palacio de Buckingham había una multitud tremenda porque iba a llegar ella, ni la vi. Es más, ya pasó. Pero sí impactó mucho, agosto del 97. Y más impactó ese video, que estoy seguro que ahorita lo recuerdas, cuando salió de aquel restaurante acompañado del novio, en aquellas puertas giratorias. Era el último momento en que la princesa Lady Di era detectada, o sea, era grabada en vivo, en vida. Esos últimos momentos, y inmediatamente hasta se te va la respiración. No la conoces, la veías en fotografías, no es nada tuyo, pero te impactó la noticia. Como también impactó mucho la muerte de Michael Jackson. La música de él, ciertas canciones me gusta. 25 de junio, ¿qué año fue? A ver, recuérdeme, ¿2009 o 2010? 2009. Falleció el 25 de junio del 2009 en su mansión, alquilada en Beverly Hills, en Bel Air, allá en Los Ángeles. Bueno, impactó tremendamente la escena del helicóptero, donde ven, o la toma superior, donde se ve el cuerpo muy
flaco, por cierto, de Michael Jackson. Y más impactó cuando dijeron que el doctor Nicholas Murray, o Murray, no me acuerdo el nombre, para que me meto en broncas, pues le había dado sobredosis de un medicamento para inducirle el sueño. Y sigues con la niña Paulette, que por cierto nunca se supo nada, las Torres Gemelas, el tsunami. A mí me impactó mucho lo del tsunami por la fecha en la que fue, 25 de diciembre de 2004. No me digas que no recuerdas esa Navidad cuando el 25 en la noche o el 26 ya estaban las escenas, pasando las escenas del tsunami, y te impactaba mucho ver ese fenómeno devastador donde miles y miles de personas morían en ese instante, y después millones. Fue algo, fueron miles, no millones, impactante. Y cuando veíamos esa ola, donde esa escena que tenemos grabados todos, donde el mar se retrae, se ven pescados ahí, peces, se ve el fondo del mar y mucha gente empieza a caminar, y al ratito ya se ve la ola inmensa que viene hacia la población. Y decimos, bueno, toda esa gente se murió, te deja sin aire. Bueno, la noticia impacta. Hoy voy a hablar sobre eso, hoy vamos a platicar sobre eso, no nada más yo, personas expertas en el tema, en relación con cómo puede llegar a impactar para bien o para mal, y cómo poder decir una mala buena noticia, y sobre todo técnicas que te pueden ayudar a asimilar una noticia cuando es una noticia devastadora en tu vida. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Quédate conmigo en el placer de vivir. Te prometo que durante los próximos minutos te va a agradar el tema que vamos a tratar, y sobre todo te va a servir en tu vida. Soy César Lozano, y todo el equipo que conformamos el placer de vivir te decimos bienvenido. Ahorita continuamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Me impacta esta noticia que dice, ahí te van, dime si no impactan y te dejan sin aire estas noticias. Dice, aquí la tengo en la mano, según un nuevo análisis que reúne casi 100 estudios realizados en todo el mundo, quienes viven con sobrepeso o algo de obesidad, escuchen niñas y niños pasaditos de peso, viven más tiempo que quienes mantienen un peso normal. Sin embargo, aquellas personas con obesidad severa tienen más riesgo de mortalidad. O sea, tantita pancita, sabrosa lonja. Fíjate lo que están diciendo, No con esto te va a ir... ya sabía que yo debía de quedarme así. Con razón, no. Pero cuidado, dicen los expertos, porque los posibles beneficios de unos kilitos de más se pueden ser contraproducentes cuando se convierten en demasiados kilitos de más. La bronca no es que tengas tantitos kilitos, es mantenerte con tantitos kilitos. Y sobre todo, resistir todas las bombardeos de los medios de comunicación, donde continuamente nos dicen que si no tenemos un cuerpo escultural, no nos va bien en la vida, no nos vemos bien. Y pues todo ese tipo de noticias pegan al ego, señores, pegan duro al ego. Pero este estudio, que fue publicado en la revista mexicana de la Asociación Americana de la Salud, supone que, fíjate, 97 estudios realizados a más de 3 millones de individuos en el mundo, que si tú tienes tu índice de masa corporal, que ya sabes cómo se obtiene, ¿no? ¿Te lo digo? Bueno, se obtiene dividiendo el peso por la altura al cuadrado. Así sacas tu índice de masa corporal. Y se sitúa entre 25 y 30, rango considerado como sobrepeso. Bueno, tienen 6% menos riesgo de morir que alguien con peso normal. ¡Sas, culebra! Sinceramente, esto a mí, esta noticia, al igual que el atentado de las Torres Gemelas, a mí me impresiona mucho esto como médico. Si toda la vida he dicho que alguien con tantito sobrepeso tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Ahora no. Este es un estudio que fue publicado recientemente en los principales diarios del país, y tampoco se trata de andar aplaudiendo las lonjas, pero bueno, también es una especie de respiro. Si tengo años con tantito sobrepeso, no subo de más, bueno, no todo está perdido. Está feliz, gordito, sabroso, pero feliz, pues qué maravilla.
¿Cómo decir noticias? De repente eso impacta mucho. A ver, claro que si quieres comunicarte conmigo, hoy transmito en vivo, me encantaría recibir tu llamada. 11.097.3 si estás en Monterrey y su área metropolitana. Y para todos mis amigos del Distrito Federal y el resto de la República Mexicana, márquenme al 01800 0000, o sea, 40973. ¿Tenemos una llamada? De una vez. Hola, hola, ¿quién habla? Joaquín. Joaquín, ¿de dónde me hablas? De la Ciudad de México. Amigo, ¿qué piensas del tema del día de hoy? Estamos hablando de cómo una noticia puede llegar a impactar para bien o para mal tu vida. Pues la verdad tiene mucha razón, doctor. Nosotros acá en la Universidad Nacional Autónoma. ¿Eres estudiante de medicina? Así es. Ajá. En la Universidad Nacional Autónoma nosotros tenemos un pequeño manual de cómo manejar las noticias. Usted sabe que dentro de un hospital, nosotros quisiéramos que todas las noticias fueran buenas. Sí, totalmente. Pero pues no siempre es posible. Existe un manual, amigo, y cómo ha cambiado esto de la medicina humanitaria, así le digo yo. Así es. Porque anteriormente, cuando yo estudié medicina, amigo, te juro que en mi vida me imaginé que podrían desarrollar un manual para dar noticias desalentadoras o no tan gratas. Pues, ¿cómo es? Más que un manual, es una muy buena idea de dos oncólogos. Si mal no recuerdo, el doctor Baile y el doctor Buchman, son oncólogos, elaboran un protocolo de 6 pasos para dar una noticia. A ver, ¿me los puedes compartir, amigo? Sí, mira, la verdad no quiero que me falle mucho la memoria. No, más o menos. Oye, gracias por llamar y te lo agradezco mucho esta llamada, no sé cómo la aprecio. Que me lo diga un estudiante de medicina y que también ¿te ha tocado a ti dar malas noticias? Lamentablemente, claro que sí. Pero bueno, se evitan a lo más que se puede. Pero para eso pues hay que preparar también a nuestro familiar, a nuestro paciente, de pues cómo darle una noticia. Esas son las etapas que llevan estos dos oncólogos en su pequeño manual. La primera etapa dice que es preparar el entorno. Más o menos es encontrar un lugar tranquilo y privado que respete la intimidad del informado. Sí. Para que no sea molestado, porque cualquier ruido exterior o cualquier cosa puede llegar a incomodar o puede llegar a que tome una mala información de nuestra boca. Totalmente. La número 2 es ¿qué tanto sabe el paciente? ¿Qué tanto sabe el paciente? ¿Qué tanto sabe el paciente? O sea, cuando le vas a dar una noticia al paciente o al familiar del paciente. Exacto, ¿qué tanto sabe la persona? ¿Cómo nosotros sabemos? Pues con preguntas de prueba, más o menos, ¿qué te han dicho o qué te preocupa? O más o menos, de qué tienes conocimiento del tema. Muy bien, muy Porque bien. si llegas con un paciente, tú lo sabes, si llegas con un paciente y dices, ¿tienes cáncer? Pues también depende de cada persona qué conocimiento tenga del cáncer. Sí, a veces el paciente te dice, yo sé que estoy grave, doctor, yo sé que lo mío no es algo fácil de tratar, pero dígame, ¿qué tengo? Oye, ya se facilita cómo poder decir esa noticia de qué tan grave o no tan grave es su padecimiento, ¿no es así, Joaquín? Así es, tiene toda la razón. Y de ahí llega la etapa número 3. ¿Qué y cuánto quiere saber el paciente? ¿Tú detectas hasta cuánto quiere saber el paciente porque esquiva la mirada o cómo te das cuenta? Pues simplemente si tú le preguntas al paciente, oye, mira, ¿qué tanto sabes o por qué viniste aquí? No, lo que pasa es que tenía un dolor muy fuerte en el estómago y fíjate que yo siempre me he preocupado por eso, porque mis papás, fíjate que murieron de cáncer. Ok, ya entendí. Entonces ya te empiezan a dar como unas señales de su vida. Entonces ya con eso empiezas a más o menos notar qué tanto sabe. Entonces si el paciente ya viene más o menos con la mentalidad preparada para una mala noticia o muy pesada, pues ya sabes que le puedes dar un poco más de información. El paciente llega de que no, o sea, si yo vine por una gastritis y o lo que pasa es que me dolía nada más el oído y pues descubriste que tiene algo más, también te tienes que dar cuenta qué tanta información necesita el paciente. Obviamente no le puedes ocultar información. Si te lo pregunta... Eso te lo quería preguntar, Joaquín. Si trabajas en el área de oncología, tú no puedes ocultarle a un paciente información, es tu obligación si el paciente lo pregunta, pero hay médicos que dicen, si no pregunta, no quiere saberlo. Entonces se aplica este punto 3. Así es. Si el paciente no quiere saberlo, siempre va a haber el familiar. Va a haber un familiar, va a estar los padres o los hijos o el esposo o la esposa, que se le tiene que dar la información al 100%. Para eso ya preparaste en la primera etapa el lugar perfecto para poder decir ese tipo de información. El cuarto paso, ¿te acuerdas? Sí, es dar la información. Una vez detectando lo que sabe, lo que quiere saber,
pues ya puedes darle la información, pero necesitas utilizar lenguaje sencillo y conciso, y evitar completamente darle términos médicos. ¿Por qué? Porque un término médico, para la gente que no está relacionado con el entorno médico, pues puede ser interpretado de muchas formas. Una palabra tan rimbombante pueden llegar a pensar que es algo muy malo y es simplemente el tratamiento. Entonces, exactamente. El quinto paso, después de nosotros darle la información, es darle el apoyo al paciente y a la familia. Si es un corto pronóstico de vida o un diagnóstico funesto, pues puede haber muchas reacciones. Entonces, después de darle información, si se queda silencioso, puedes ya intentar preguntarle al paciente cualquier tipo de cosas para que hable y se pueda desahogar, no dejarlo con toda la información. Y el último paso, son 6, ¿verdad? Me Así dijiste. es. ¿El sexto cuál sería? Es el plan de cuidados. Llegando al punto donde sabe toda la información y donde ya le explicamos todo, ahora pues ya está el plan de cuidados. ¿Sabes qué? Ahora vamos a poder hacer esto, fíjate que no es tan malo, o fíjate que podemos hacer muchas cosas, podemos mejorar tu nivel de vida, todo podemos darle de información ya con el último paso. Oye, doctor Joaquín, que me escuchas, estudiante de medicina de la UNAM, estos 6 pasos, si tú te pones a analizar, se aplican perfectamente para cualquier área, no nada más para la medicina. Así es. Fíjate, le vas a decir a alguien que tal persona tuvo un accidente, preparas el entorno. Así es. ¿Qué tanto sabe la persona sobre, a lo mejor ya está enterado? Se aplica qué y cuánto quiere saber el paciente, en este caso la persona. Das la información, das el apoyo y das el plan de cuidados. Se aplica para cualquier área, no nada más para el área médica, y se me hizo muy interesante esta información que me estás otorgando. Qué bueno que le pudo servir, doctor, y un gusto haber hablado con Al contrario, el doctor Paile, ¿y quién más? El otro doctor es el que diseñó estos 6 puntos. Los 6 puntos del... Ajá. Este es por el doctor Buckman y Baile. ¿Y el otro nombre me lo puedes decir? Buckman, es Buckman. Buckman. Te agradezco mucho, doctor Joaquín, esta información. De verdad, muchísimas gracias por comunicarte al programa. Al contrario, doctor. Saludos, Joaquín. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos mis amigos que me escuchan en MBS 102.5 FM, aquí en la Ciudad de México. Vamos a una breve pausa, ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No cabe duda que la noticia puede llegar a impactarnos para bien o para mal. Yo estoy seguro que conforme hemos estado transmitiendo este programa, tú te puedes recordar dónde estabas, qué hacías cuando se suscitó aquella tragedia. Todos recordamos, como lo dije hace un momento, cuando se cayeron las Torres Gemelas por ese terrible atentado que a todos nos conmocionó. Nos acordábamos qué estábamos haciendo. Pero que me diga, para mí un grande de la comunicación como es Luis Cárdenas, que para la gente del Distrito Federal saben que transmite su programa Segunda Emisión a través de Noticias 102.5 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, y que recientemente estuvo cubriendo el cónclave, ahora con la elección del nuevo Papa. Bueno, y a mí me gustaría mucho tu opinión, mi querido Luis Cárdenas. Gracias por estar en el placer de vivir. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, César, y es un honor estar en tu programa tan escuchado, tan querido en distintas partes de la República y en algunas partes también allá en los Estados Unidos. Oye, pues tienes mucha razón. Fíjate que a mí algo que me sucede con mucha frecuencia y se comenta siempre entre los círculos de periodistas, particularmente de periodistas políticos, es un hecho que marcó a México, que se cimbró. Casi siempre nos preguntamos, ¿dónde estabas cuando mataron a Colosio? Y hay distintas respuestas. A algunos les tocaba estar cerca, allá en Lomas Taurinas, a otros les llegó a tocar estar haciendo una cobertura de algún otro candidato presidencial. A mí, te soy sincero, a mí me tocó estando en sexto de primaria. Yo estaba muy chiquito todavía, pero es una cuestión que siempre está muy permanente en la cabeza. No necesariamente el asesinato o un magnicidio como el caso de Colosio, sino una noticia que termina por marcar un antes y un después en una sociedad, y que también de alguna u otra manera termina influyendo en las personas, en la gente, ¿no? Yo creo que mucha gente sabe cómo un periodista, como un reportero puede llegar a impactar con un comentario para bien o para mal. Yo recuerdo
un comentario hace años, yo creo que tú todavía ni nacías, pero de una reportera muy conocida que en cierta guerra dijo que la bomba que se había aventado era nuclear, y no si la recuerdas esa noticia, o no, si la platicaron, y eso llegó a conmocionar demasiado, y la noticia creo que había sido no exagerada, sino de una mala fuente, que en ese momento le pasaron la información, ella como reportera lo comparte, pero llegó a impactar mucho para mal, y creo que le afectó muchísimo en su carrera profesional. Mira, el periodismo es una carrera y es una profesión en donde no puedes darte a veces el lujo de ciertos comentarios. Hay un cambio definitivamente en la sociedad en estos momentos. Ahora, yo creo que cada vez se presta más a que la información no se dé o no se comente de una manera muy cuadrada. Pero hay diferencias. Una cosa, en el caso del ejemplo que tú me cuentas, pues es un error al momento de dar una información, y más una información con esa cuestión tan grave, diciendo hubo una bomba nuclear, cuando pues realmente no había sido a lo mejor la situación tan grave. Ahí sí hay un problema al momento de desinformar. Sin embargo, también como periodistas, como comunicadores, creo que tenemos la libertad, e inclusive yo me atrevería a decir la obligación de poder contextualizar la información, de poder contextualizar la nota. ¿A qué me refiero con esto, César? Si hablamos, por ejemplo, de una guerra, si hablamos, por ejemplo, de una bomba, creo que se vale comentar abiertamente la afectación desde el punto de vista humano. Creo que se vale ponernos en los zapatos de las personas que están sufriendo los estragos de esa bomba o los estragos de esa guerra, porque a fin de cuentas los periodistas pues tenemos que estar siempre del lado de la sociedad. Somos de alguna u otra manera un freno hacia los abusos del poder, que en este país y en muchos otros pues se les encanta dar con mucha frecuencia. Hay que ser muy objetivos, hay que tratar de ser lo más cuidadosos posibles con los comentarios, pero no llegar a un tema que siempre es muy grave, que es el de la autocensura, no llegar a callarnos nosotros mismos, atrevernos a decir las cosas, pero eso sí, pues siempre tratando de verificar la fuente, porque si no, entonces terminas por desinformar. Hay un caso, tú lo conoces muy bien, es un caso muy famoso en la radio norteamericana, si no me equivoco, en donde pues hace ya varios años un comunicador comenzó a hacer una obra radiofónica, pues prácticamente esta radionovela, en donde fingía que estaba hablando como si él fuera el conductor de un espacio noticioso, y hablaba en torno a que los marcianos estaban atacando en ese momento la ciudad, pero era una radionovela, y esto, bueno, pues trascendió, y la gente en los Estados Unidos estaba vuelta loca porque decían, ya llegaron los marcianos, oh por Dios, pero una radionovela. Entonces, pues es algo de lo que llega a suceder en esta profesión, en estas cuestiones, y hay que tomar siempre muy clara la ficción de un error informativo, y cuando hay un error obviamente te cuesta en la carrera, pero hay que aceptarlo, todo, y llegó a oídos del presidente de los Estados. Fue una noticia muy fuerte esa, y era una radionovela. Amigo, esa línea de la objetividad y de la ecuanimidad que debe de tener ustedes los reporteros. Tú has entrevistado a víctimas del delito, ya sea por narcotráfico, por crímenes terribles, horrendos. ¿Dónde queda el ser humano Luis Cárdenas, conductor de un segmento muy escuchado en el Distrito Federal y en otras partes de la República Mexicana, obviamente? ¿Dónde queda? ¿Te has quebrado, te has conmovido a tal grado donde dices, sí, tengo que ser ecuánime, pero eres un ser humano? Fíjate que yo en lo particular no soy tan cuadrado como algunos compañeros. Algunos compañeros llegan a ser, yo creo que hay que respetar absolutamente todos los estilos, llegan a ser muy cuadrados a veces en ese sentido, y en no querer salir y no querer dar un punto de vista, o no querer quebrarse, o no querer pues dar también el lado humano. Yo no soy así, yo la verdad sí me he quebrado varias veces con varias entrevistas, inclusive hasta en vivo, porque la situación que estamos viviendo, por ejemplo, en el tema crimen organizado es bien lamentable, César. Te cuento una
experiencia. Una señora estaba en vivo conmigo, la estaba entrevistando porque pues estaba denunciando la desaparición de su hijo. Cuando le pregunto qué fue lo que sucedió, me dice, hablé con él entró en San Fernando, Tamaulipas, fue la última vez que lo pude escuchar, y me dijo, mamá, luego te hablo, me están parando. Y de ahí la señora se soltó a llorar y se soltó a reclamarle al gobierno, en ese entonces era todavía el sexenio anterior al gobierno de Calderón, y reclamaba y le gritaba al presidente, le decía, ¿dónde está mi hijo? Que me digan dónde está mi hijo, ¿por qué no puede salir? ¿Por qué no puede ir tranquilamente en su coche? ¿Dónde está mi hijo? Él no era un narcotraficante, y no lo era, era un ingeniero. Y lo que sucedía en esa zona en San Fernando, Tamaulipas, y sigue sucediendo desgraciadamente, es que llegaban los coches y nunca salían, llegaban las personas y nunca salían, eran secuestradas por el crimen organizado. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Eran asesinadas por el crimen organizado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Es una de las tantas incógnitas que tendremos y que duelen muchísimo. He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas de muchos niveles políticos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, pero te soy sincero, las entrevistas que a mí más me marcan, las entrevistas que a mí más me dejan pues con un gran dolor en el corazón, es justamente las entrevistas de las víctimas, y particularmente de las víctimas del crimen organizado, y creo que hay que tener esa sensibilidad, porque en este país estamos perdiendo la sensibilidad, y aguas, luego en las redacciones de los periódicos y las redacciones de los noticieros nos llega información en donde dice, oye, acaba de haber una balacera, no sé, en Saltillo, ¿y cuántos muertos van? 10. No, avísame cuando sean 15. Cuando sean 15 sí la metemos en el resumen informativo, sí la metemos de primera. Eso es bien lamentable, es muy patético que estemos normalizando la violencia, y en parte se debe justamente a que no nos estamos dejando sacar ese lado humano. Todas las noticias, aunque a veces son muy aburridas y muy técnicas, toda la información tiene un lado humano, y puede ser el de la ambición, puede ser el de la vanidad, puede ser el de la violencia, puede ser el de la obsesión por alguna cosa, por el poder, por obtener más dinero, por obtener más ganancias. Siempre, absolutamente siempre, César, creo yo, habrá dentro de la noticia y atrás de la noticia una historia humana y un lado humano que no podemos olvidar ni podemos dejar de lado, que no podemos estarlo obviando, ¿no? Por eso Luis Cárdenas está en esa segunda emisión de Noticias MBS, y con tanto éxito en el Distrito Federal. Amigo, agradezco y aprecio que hayas tomado esta llamada. Mi felicitación hacia toda tu trayectoria. Recientemente acabas de estar en Roma cubriendo el cónclave. Bueno, eres la primera persona que hizo el primer podcast relacionado exactamente del tema que estás hablando, de la inseguridad, de la secuela del narcotráfico. Y bueno, Luis, yo espero que sigas participando en El Placer de Vivir, porque sinceramente una plática contigo es una riqueza tremenda, porque nos estás hablando de lo que no vemos, lo que no sabemos, o la parte posterior de la noticia, lo cual te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo, César, eres muy generoso con los comentarios, muchísimas gracias, y estoy a tus órdenes, es un honor poder estar en tu programa, cuando quieras, estamos a la orden. Un abrazo, gracias. Oye, ¿me puedes decir tu Twitter para la gente que te quiera seguir, Luis? Mira, te voy a decir 2, el Twitter oficial, @Luis Cárdenas MBS, y mi Twitter, @soy un hereje. Bueno, ya con eso dijiste muchas cosas, Soy un hereje o @Luis Cárdenas. Conductor de hereje es el bueno, es el que tiene más seguidores y todo. A ver, déjame seguirte en este instante. Oye, ¿por qué? Bueno, mejor ahora que entremos nos damos cuenta por qué pusiste ese título, Bueno, oye, ahí gracias. Estamos. Un abrazo, Luis Cárdenas. Un abrazo. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Esto es El Placer de Vivir. ¿Cómo impacta una noticia y cómo impacta para bien o para mal? Seguimos con el tema. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. De veras que agradezco a Luis Cárdenas. De veras que un impacto de una noticia puede ser devastador en los seres humanos. Estoy leyendo ciertos mensajes que sí me dejan muy pensativo. Dice una persona que pide que omita su nombre aquí del Distrito Federal, me dice, tenía yo 5 años y me informaron de la muerte de mi mamá, pero la persona que lo hizo le sugirieron que entre más directo mejor, pero fue tan directa la manera como me lo dijo, que yo a mis 5 años perdí conciencia, y me atrevo a asegurar que no recuerdo qué sucedió cuando tenía 6 y 7 años, 2 años de mi vida, yo como niña viví en shock. Por favor, que la gente sea prudente.
Y sí es cierto, elegir el momento adecuado, aparte de lo que decía el doctor Joaquín, estudiante de medicina, ocupar el tono de voz adecuado, no temer a veces en la reacción, sino en la reacción que tú estés poniéndole, o el toque que tú le estés dando a la noticia. Tu mirada influye mucho, el conocimiento a la persona a la cual le vas a dar la noticia, preparar el momento, buscar las palabras, hablar con la verdad, por supuesto, pero siempre teniendo en mente la prudencia, y que hables de la manera más amorosa de la cual yo puedo dar una mala o triste noticia a alguien. Sí sería muy bueno que controláramos nuestras emociones, porque a veces la gente que da la noticia se pone a llorar antes de dar la noticia. Claro, si están viviendo lo mismo y es el mismo familiar el cual es quien está afectado ante la situación, o quien falleció, pues es difícil para ti como hermana decírselo a tu hermana, pero si te tocó a ti esa acción, bueno, intentar de poner la máxima control de las emociones para que sea menos devastador el efecto. Te quiero recordar la nueva opción para estudiantes en los Estados Unidos, Southwest University. Me alegra mucho saber que cada día son más las personas que llaman y piden información, y lo que más me alegra también es que tiene precios accesibles para las familias mexicanas, y que ahí en Southwest University te ayudan a sacar tu visa de estudiante. Para mayores informes te pido que te comuniques o te entres directo a la página ahorita. Entra southwestuniversity.com para mayor información. Tienen 2 nuevas especialidades: la licenciatura en Administración de Empresas y la Administración en Servicios de Salud. Dos licenciaturas que tienen mucho futuro. Entra a southwestuniversity.com para mayor información. Monique Cepeda, me alegra mucho entrevistarte el día de hoy, amiga. Me alegra saber que también en este tema puedes opinar y más. Monique, aprovechando tu experiencia con niños en terapia, como pedagoga, como psicoterapeuta de niños, y a mí sí me inquieta cómo poderle decir a un niño una mala noticia, una noticia que le puede afectar, y me lo están preguntando a través de las redes sociales. Monique, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto hablar contigo. Este tema tan difícil y doloroso para las familias, pero que efectivamente algo de información puede ser útil para cuando uno tiene que dar una noticia de este tipo, ¿no? A mí me gustaría algunos tips así que le puedan servir útiles. Muy concretos y específicos. Fíjate que los niños, la noticia de la muerte de un ser querido, va a depender, la reacción del niño va a depender muchísimo de su edad y de su etapa de desarrollo. Entonces, por ejemplo, los niños menores de 5 años, hasta 5 años, son muy literales en su pensamiento. Entonces, una de las mejores maneras de explicar que alguien ya no va a estar con nosotros es decirle que su cuerpo dejó de funcionar. Así se le dice a un niño menor de 5 años. Que no se pudo arreglar, que los doctores trataron, que no se pudo arreglar y que su cuerpo ya no existe, ¿no? Si la familia desea compartir sus propias creencias de a dónde se van y cuándo nos vamos a reunir, etcétera, es oportuno, se puede decir. Yo creo que está, como quieran llamarle, ¿no? Cielo, Dios, angelitos, que nos vamos a volver a ver, o si las creencias de la familia no son esas, mantenerse así, es decir, es un momento difícil, no hay consuelo posible, es decir, no le podemos evitar el dolor, estar en la vida necesariamente implica raspones, pero las redes familiares, la contención que le dé la persona, sí pueden marcar una diferencia, así como lo decía tu radio escucha, ¿no? Sí, sí. Depende de cómo te lo digan. Ahora, no hay manera tampoco de suavizarlo, porque así como a base de metáforas, lo que se genera es mucha confusión, ¿no? Sí, totalmente. Sí, se fue de viaje, se durmió, en fin, hay cosas terribles que han pasado, y no decirle, ¿no? Diosito lo necesitaba. No. No, porque fíjate eso es que terrible. no, porque entonces su relación con su parte espiritual pues va a ir sesgada de, oye, pues a mí no me parece, ¿no? Claro. Mayor, entre 5 y 10 años, ¿qué recomendación? Y después de los 5 años, hay una parte que es muy importante mencionarles y que tiene que ver con que
En esa etapa el pensamiento del niño es más complejo y a veces, aunque conservan su parte mágica, es importante aclarar que ni se murió porque te portaste mal, ni porque te enojaste con él, ni porque le deseaste la muerte, ni nada por el estilo. Tremenda culpabilidad, Mónica. Exactamente, simplemente no vivió más, también porque el cuerpo no funcionó más. Y aclararles que no tiene nada que ver con que ellos hayan pensado o deseado. La muerte, sí. Y esa parte es importante porque a veces ocurre, por ejemplo, si muere un hermanito, ¿no? Y como en el desarrollo todos pues no falta los hermanos que deseamos se que pelearon, desaparezca el intruso, ¿no? Claro. Es importantísimo mencionar esto. Eso no tiene nada que ver contigo, así sucedió. Y de la tristeza siempre podemos hablar. Todas tus preguntas van a ser bienvenidas y voy a responder hasta donde yo sé. Nada más. Y sin mentiras, y sin mentiras. Monique, tenemos que hacer este tema, pero desarrollarlo más especialmente para niños. Para una vida, ¿verdad? Sí, ya se me acabó el tiempo. Voy a decir tu página, si me lo permites, www.moniquecepeda.com. Entra a su página porque hay mucha información muy valiosa. Monique, te prometo que hacemos un programa específicamente sobre esto, sobre los niños y las noticias, cómo pueden llegar a impactarles para bien o para mal. Claro que sí, con mucho gusto. Monique, muchísimas gracias por esta intervención. A ti, hasta luego. Hasta pronto. Vamos con mi amiga, iba a decir una pausa. Vamos con mi amiga Mónica Cruz con su sección, porque el placer de vivir y que la vida es un espectáculo, ella dice. Vamos a ver qué opina sobre este tema. Mónica, ¿cómo estás? Por el placer de vivir presenta. ¿Qué podemos aprender de la vida de los famosos? Por el placer de saber que la vida es un espectáculo. Con Mónica Cruz. Bienvenidos una vez más, un gusto poder estar nuevamente contigo compartiendo un poco de lo que podemos aprender o reflexionar de la vida de un artista. El tema de hoy, ¿cómo una noticia afecta a tu vida? En la actualidad las redes sociales juegan un papel muy importante con información que a veces ni es verídica, tal como sucedió con Ricardo González Cepillín, el payasito de la tele, que dieron a conocer su muerte en Twitter. Imagínate, alguien escribió que Cepillín había fallecido mientras él estaba trabajando en un circo en la capital mexicana. Tuve la oportunidad de platicar con él un día después de que se dio a conocer esta noticia. Esto fue lo que me comentó. Yo quisiera saber cómo nacen esas notas, quién las inventa, quién las propaga, pero acá lo más triste de todo esto es el caso de que me empieza a hablar familia, me empiezan a hablar amigos y familiares llorando. A la hora de que me escuchan, sueltan el llanto y digo, cálmate, que no es que se supone que estás muerto. Le digo, no, estás loco, le digo, pero estoy consciente ahora y diga que estoy muerto, pues sí es muy duro. O sea, creo que no afectan tanto a las personas a las que matan, o sea, aunque sea en una nota falsa, afectan a los que nos rodean, ¿entiendes? Y sí, Mónica, ahí me sentí muy mal. Las noticias pueden introducirse a nuestra vida como una emoción positiva o negativa. Y por supuesto, las emociones afectan nuestra vida diaria. Una noticia, sea buena o mala, la podemos sentir hasta en el cuerpo. ¿Puedes imaginar lo que sintieron los hijos de Cepillín al enterarse de esta supuesta noticia? Lo que pasó por su mente, por su cuerpo. Mi reflexión es la siguiente. Cuando leas una noticia, te digan algo o te enteres, asegúrate que sea una fuente confiable. Recuerda que cada uno también somos poseedores algunas veces en nuestra vida de noticias, muchas veces buenas, otras veces malas. Piensa siempre antes cómo darlas. Recuerda que la manera de dar vale más que lo que se da. Mi deseo para ti es que tu vida sea siempre una gran noticia. Soy Mónica Cruz y agradezco tus comentarios en @MónicaCruz97 en Twitter. No cabe duda que este tema debería de ser para 2 programas. Agradezco los comentarios. No pude contestar todas las preguntas que hay en las redes sociales y en el Twitter de un servidor. Aprovecho para recordarlo. El Facebook es www.facebook.com/Dr. César Lozano, la palabra doctor completa. Ese es el Facebook oficial. Hay otros Facebook piratas que no son. Este es el oficial, Dr. César Lozano, completo. Y también quiero agradecer a mis amigos que me siguen a través del Twitter, @Dr. César Lozano. El impacto de una noticia puede ser devastador o puede ser un recuerdo doloroso, pero donde tú participaste de una manera asertiva y prudente. Todos damos buenas y malas noticias,
todos en un momento determinado vamos a aplicar lo que aquí escuchamos. Si no escuchaste el programa completo, te recuerdo que a partir de mañana, más tardar pasado mañana, ya puedes encontrar el programa en la página de MBS o en la página de EXA o a través de iTunes en los podcasts de un servidor. Ya nos vamos. David, muchas gracias. Gracias también a Cintia González, que me apoya tanto en este programa. Muchísimas gracias también a Maribel Cristóbal y a todos los operadores de audio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.